A veces caminamos por la vida creyendo que nuestros dolores son errores del destino, sin darnos cuenta de que cada caída y cada peso tienen un propósito. Hoy vamos a recorrer el camino de las 14 estaciones, no como un evento del pasado, sino como un espejo de nuestra propia existencia. Jesús es condenado a muerte. Pilato, representando el poder que se lava las manos, dicta una sentencia que no busca justicia, sino conveniencia. Ahí está el inocente, de pie, envuelto en una dignidad que ninguna cadena puede someter, escuchando cómo su nombre es intercambiado por el de la culpa ajena. La sentencia está firmada, pero en su mirada no hay derrota, solo una entrega. A veces la injusticia se disfraza de legalidad y se sienta en tronos de autoridad. En este momento, Jesús nos enseña que la verdad no necesita levantar la voz para seguir siendo verdad. Solemos creer que defendernos es gritar más fuerte de quien nos acusa, pero existe una fuerza mucho más profunda en el silencio de quien sabe quién es. En la vida, muchas veces seremos señalados por sombras que no proyectamos y condenados por juicios que no nos pertenecen. Sin embargo, la lección aquí es vital, que el ruido del mundo no apague tu paz interior. Al final del día, ninguna sentencia externa puede encadenar a una conciencia que es libre. No importa qué tan injusta sea la cruz que te impongan hoy, si tu propósito es claro y tu paz es sólida, el juicio de los hombres es solo eso, palabras que el viento, tarde o temprano, se tendrá que llevar. Jesús carga con la cruz. Imagina el estruendo de la multitud, el roce áspero de la madera con la piel herida, el sudor mezclándose con el polvo del camino. Ahí está él, frente al madero que simboliza su propio final. No lo mira con desprecio, ni intenta huir del peso inevitable. Lo que vemos no es a un hombre derrotado por el destino, sino a alguien que en un silencio profundo y voluntario extiende los brazos para abrazar el instrumento de su sacrificio. La cruz se posa sobre sus hombros, y con ese primer paso, el suelo vibra con la fuerza de una voluntad que no se quiebra. A veces pensamos que aceptar nuestra cruz es simplemente resignarnos al fracaso, sentarnos a esperar que el dolor pase por inercia, pero no es así. Aceptar la cruz es, en realidad, el acto de valentía más grande que existe, es abrazar nuestra responsabilidad. En este momento de la historia, la madera pesa, pero el propósito pesa mucho más. Todos, absolutamente todos, cargamos con una cruz que los demás no ven. Llevamos batallas internas, miedos y heridas que no siempre se notan en la superficie. Sin embargo, la enseñanza aquí es clara. El primer paso para trascender un problema no es ignorarlo, sino tener el coraje de ponerlo sobre nuestros hombros. Porque solo cuando nos adueñamos de nuestra carga, dejamos de ser víctima de las circunstancias para convertirnos en los protagonistas de nuestra propia redención. Al final, no es el peso lo que nos detiene, sino la falta de un sentido que nos invite a cargar. Jesús cae por primera vez. El polvo se levanta en una nube densa bajo el peso de un madero que parece cargar, no con madera, sino con el tiempo mismo. Se escucha el golpe seco, el impacto de la carne contra la piedra. El mundo se detiene por un segundo. Ahí está él, de rodillas, con las manos hundidas en la tierra fría y el aliento escapándosele en un suspiro. No hay elegancia en el dolor, solo el silencio de una multitud que observa cómo la gravedad doble la voluntad del hombre que prometía lo eterno. Dicen que la primera caída es la que más pesa, porque es la que rompe la ilusión de nuestra propia invencibilidad. Es el momento donde yo puedo con todo se estrella contra la realidad de nuestra finitud. A veces, la vida nos pone rodillas no para castigarnos, sino para obligarnos a mirar el suelo que pisamos y reconocer de qué estamos hechos. Caer no es el antónimo de la fuerza, es, de hecho, el requisito indispensable para la resiliencia, porque aquel que nunca ha tocado el polvo desconoce la verdadera magnitud de su capacidad para levantarse. Jesús cae para recordarnos que ser humano es frágil y que no hay nada de deshonroso en el cansancio. La caída no es un punto final, sino una coma, un paréntesis necesario para entender que no somos héroes de mármol, sino historias de barro que se van perfeccionando con cada grieta. Al final del día, lo que define nuestro camino no es cuántas veces cedimos ante el peso, sino la determinación con la que decidimos que el suelo no es nuestro lugar permanente. Jesús se encuentra con su madre. El aire está saturado de polvo, gritos y el roce metálico de las armaduras. El aire está saturado del polvo. Entre el bullicio ensordecedor de la condena, el tiempo parece detenerse abruptamente. Dos rostros se encuentran. No hay espacio para el contacto físico.
Las manos están ocupadas cargando el peso de un madero o apretando un manto contra el pecho, pero las miradas se encuentran con una fuerza que detiene el mundo. Es el encuentro de quien lo da todo y de quien, al verlo, lo sufre todo. No hay reproches, no hay explicaciones, solo el reconocimiento mutuo de un destino que se acepta por amor. Dicen que hay dolores que las palabras no alcanzan a nombrar, y es precisamente ahí donde el silencio se vuelve elocuente. Este encuentro nos enseña que, en momentos de mayor fragilidad, cuando el cuerpo nos pide claudicar y el peso de nuestra propia cruz parece insoportable, siempre existe un refugio que no es un lugar, sino una persona. A veces, ese puerto seguro es el recuerdo o la presencia de quien nos vieron dar nuestros primeros pasos, el amor de una madre o de aquellos que nos aman incondicionalmente. Funciona como una especie de combustible. Es esa fuerza que nos permite dar un paso más cuando la lógica dice que ya no podemos. Al final, la vida no se trata solo de qué tan pesada es la carga, sino de quienes nos sostienen con la mirada mientras la llevamos. Porque cuando el amor habla, el miedo guarda silencio y el alma encuentra la fuerza para seguir caminando. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Imagina el estruendo de una multitud que grita, el polvo levantándose en el aire y el peso insoportable de un madero que se arrastra contra la tierra. En medio de ese caos aparece un hombre, Simón de Cirene. Él no pidió estar ahí, venía del campo, quizás cansado de su propia jornada, buscando solo regresar a casa. De pronto, un soldado lo señala y lo obliga a cargar una culpa que no es suya, a sudar un dolor ajeno. Vemos a Simón, confundido y reacio al principio, colocando su hombro bajo la madera, permitiendo que el hombre condenado tome un respiro necesario. En ese instante, dos extraños se vuelven uno solo bajo el peso de la misma cruz. A veces, la vida nos asalta con interrupciones que parecen injustas. Nos ponen en caminos de alguien más, no porque tengamos tiempo de sobra, sino porque tenemos la fuerza que al otro le hace falta. Simón nos enseña que el destino no siempre nos pregunta si queremos ayudar, simplemente nos coloca donde somos necesarios. Pero hay una lección aún más profunda en el silencio de aquel que acepta la ayuda. A menudo, el acto más valiente no es cargar la cruz, sino ser lo suficientemente humilde para permitir que alguien más sostenga un trozo de nuestra madera. Nos gusta pensar que somos autosuficientes, que nuestra voluntad es de hierro, pero la realidad es que el camino es demasiado largo para recorrerlo solo. Al final del día, entendemos una verdad universal que a veces olvidamos por orgullo. Nadie se salva solo. En la vulnerabilidad compartida es donde realmente nos encontramos como humanos. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús, el peso de la madera crujiendo, el polvo levantándose con cada paso torpe y el ruido ensordecedor de una multitud que observa, algunos con morbo y otros con indiferencia. En medio de ese océano de crueldad, donde la humanidad parece haberse extraviado, surge una figura silenciosa. Es Verónica. Ella no tiene el poder de detener la ejecución ni la fuerza física para cargar la cruz, pero tiene algo más valioso, la mirada. Se abre paso entre los soldados y el odio y se acerca al hombre desfigurado por el dolor, y con una ternura que desafía el entorno, extiende un simple lienzo. Al limpiar la sangre, el sudor y el polvo, no solo limpia una herida, está rescatando un rostro. En ese trozo de tela, lo que queda impreso no es solo una imagen, sino el reconocimiento de que, debajo del sufrimiento, sigue habiendo un ser humano. El poder de lo pequeño, a veces caemos en el error de creer que, para impactar positivamente el mundo, necesitamos realizar actos heroicos o movimientos a escala global. Nos paralizamos pensando que, como no podemos quitarle la cruz al otro, entonces no tenemos nada que ofrecer. Pero la Verónica nos enseña una verdad más profunda. Lo pequeño, cuando nace de la empatía, se vuelve infinito. Ella no cambió el destino de Jesús, pero le devolvió la identidad en el momento más oscuro. Le recordó que la presencia es un regalo. Estar ahí cuando todos los demás se alejan es un acto de rebeldía contra la indiferencia. La compasión no requiere permiso. No necesita ser un gigante para ofrecer consuelo. Basta con tener un corazón dispuesto a ver el dolor ajeno sin apartar la vista. No subestimes el poder de un gesto sencillo, un mensaje, un abrazo en silencio o el simple hecho de escuchar a quien sufre. Puede ser el lienzo donde alguien recupere las ganas de seguir caminando, porque al final del día quizás no podamos salvar al mundo, pero siempre podemos salvar el momento de alguien más.
Jesús cae por segunda vez. El polvo se levanta de nuevo. Ya no es la sorpresa del primer tropiezo, sino el peso acumulado de cada paso anterior. El madero se siente más denso, las piernas tiemblan y de pronto el mundo se vuelve a colapsar bajo sus rodillas. El silencio de la multitud se vuelve ensordecedor, mientras él queda ahí, postrado, con el rostro rozando la tierra que su padre creó. No es solo el dolor físico, es el agotamiento del alma que parece decir, ya no puedo más. A veces, en el camino de la vida, lo que más duele no es caer, sino caer después de haber creído que ya habíamos superado lo peor. Esa es la recaída en el vicio que juramos dejar, ese regreso a la tristeza cuando pensábamos que ya estábamos sanos, y ese error que prometimos no volver a cometer. Jesús consuela a las mujeres. Entre el ruido de la multitud surge un sonido distinto, el llanto de un grupo de mujeres que al verlo no pueden contener la angustia. Ahí está Él, en el punto más álgido de su propio quiebre físico y emocional. Lo lógico, lo humano, sería cerrarse en el propio dolor, ignorar el entorno para sobrevivir al siguiente paso. Sin embargo, sucede lo extraordinario. Jesús se detiene. En medio de su propia oscuridad, levanta la mirada y con una voz que aún guarda ternura, busca consolar a quienes lloran por él. Esta estación nos regala una lección de empatía radical. A veces, cuando atravesamos un desierto personal, corremos el riesgo de que el sufrimiento nos vuelva egoísta, de creer que nuestro dolor es el único que importa o el más pesado de todos. Pero aquí vemos que, incluso en la crisis, siempre hay espacio en el corazón para el dolor ajeno. Dice una frase por ahí que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y quizás en el servicio a otros se esconde el secreto de nuestra propia restauración. No permitas que tu herida te cierre al mundo. No dejes que tu dolor te nuble la vista frente a las necesidades del que camina a tu lado. Al final del día, parece paradójico, pero es real. Muchas veces la mejor forma de empezar a sanar nuestras propias cicatrices es ayudando a vendar las heridas de los demás, porque cuando te vuelves bálsamo para otros, terminas encontrando sin buscarlo tu propia paz. Que tu dolor no sea una pared que te aísle, sino un puente que te conecte. Jesús cae por tercera vez. El cansancio ya no es una sensación, es un habitante más del cuerpo. Los pies, que han recorrido kilómetros de injusticia, finalmente ceden. No es una caída estrepitosa, es el colapso de quien lo ha dado todo y se encuentra con el suelo. Frío y áspero, es lo único que parece ofrecerle descanso. A solo unos metros de la cima, el destino parece ensañarse. Jesús cae por tercera vez. El madero golpea la tierra y el silencio de la multitud se vuelve pesado. Ahí, en la horizontalidad absoluta, parece que la historia termina. El cuerpo dice basta, los músculos se declaran en huelga y la gravedad reclama su victoria. Sin embargo, es precisamente en la profundidad de esa tercera caída donde ocurre el milagro más humano, la rebelión del espíritu. A veces pensamos que la fortaleza se mide por la capacidad de mantenerse en pie, pero la verdadera maestría de la vida se demuestra en el arte de levantarse cuando ya no quedan razones lógicas para hacerlo. Levantarse por tercera vez no es un acto de fuerza física, es un acto de sentido. Esta caída nos enseña que la derrota no es un evento, es una elección. El suelo puede ser un lugar de paso, pero solo se convierte en hogar si nosotros decidimos dejar de luchar. El límite es un maestro, no un muro. Llegar al extremo de nuestras fuerzas nos permite descubrir una reserva de voluntad que no sabíamos que existe. La meta no es el final, la meta es el testimonio de que, mientras exista un suspiro de vida, es una narrativa que nos negamos a describir. Al final del día, no nos define las veces que el peso del mundo nos puso de rodillas, sino la mirada fija en el horizonte mientras nos sacudimos del polo para dar el siguiente paso. Porque si todavía respiras, todavía puedes elegir levantarte. Jesús es despojado de sus vestiduras. Al llegar a la cima, no hay tregua. Jesús es expuesto ante la mirada de todos. Con manos bruscas le arrebatan la túnica, esa última capa que lo separaba del mundo externo. Le quitan su ropa, le quitan su intimidad y pretenden quitarle su dignidad frente a una multitud que observa en silencio o con burla. Ahí está él, vulnerable, bajo el sol inclemente,
desposeído de cualquier pertenencia externa, quedando únicamente su piel y su aliento. A veces nosotros también vivimos cubiertos de capas, títulos, posesiones, la opinión de los demás y esa máscara de éxito que tanto nos esmeramos por pulir. Nos sentimos seguros detrás de lo que tenemos, pero esta estación nos lanza una pregunta frontal y necesaria. Si hoy la vida te quitara todo lo que posees, ¿qué quedaría de ti? A menudo confundimos nuestra identidad con nuestras pertenencias, pero la verdadera esencia no puede confiscar. Cuando te quitan lo que tienes, finalmente descubres lo que realmente eres, porque la riqueza que verdaderamente importa no es la que se guarda en el bolsillo, sino la que sobrevive cuando nos quedamos sin nada material. Al final, lo que queda es nuestra capacidad de amar, nuestra integridad y nuestra paz. Que el despojo de hoy sea nuestra libertad del mañana. Jesús es clavado en la cruz. Imagina el sonido seco del metal golpeando en la madera, un eco que corta el aire vaciado de Gólgota. El movimiento, que hasta ahora había sido un camino tortuoso de caídas y pasos pesados, se detiene abruptamente. Jesús es recostado sobre el madero. Ya no hay nada que hacer, no hay a dónde caminar. El espacio se reduce a una superficie de una cruz y el tiempo se dilata en cada golpe del martillo. El dolor deja de ser una sensación transitoria para volverse en un estado absoluto, una realidad estática. Sus extremidades, aquellas que bendijeron y sanaron, quedan fijas, fundidas en la madera por la fuerza de los clavos. Este es el punto de no retorno. A veces, la vida nos sitúa exactamente en ese mismo punto, en el de la inmovilidad. Hay temporadas donde nos sentimos atrapados, sin margen de maniobra, clavados a una situación que no elegimos y que, por más que forcejeamos, no podemos cambiar. Puede ser una enfermedad, un duelo, una crisis económica o una relación que se rompe. En esos momentos, la impotencia es el clavo más doloroso. Sin embargo, hay una verdad profunda escondida en la quietud forzada. Cuando perdemos la capacidad de actuar, ganamos la oportunidad de trascender. Es precisamente ahí donde ya no hay movimiento externo, donde el sacrificio cobra su mayor valor, porque cuando no puedes cambiar lo que te sucede, solo te queda decidir quién vas a ser frente a eso que te sucede. La inmovilidad no es la ausencia de propósito, a veces es el escenario necesario para que el amor y la entrega alcancen su forma más pura. No siempre podemos movernos hacia donde queremos, pero siempre podemos elegir desde qué intención habitamos el lugar donde estamos. Jesús muere en la cruz. El cielo se ha quedado sin palabras y el aire parece pesar más de lo habitual. En la cima del Gólgota, el estruendo de los martillos y los gritos de la multitud han sido reemplazados por un silencio sepulcral. Jesús, con el cuerpo agotado y el alma entregada, exhala por última vez. Es el momento del final aparente. La figura que predicó la vida ahora yace inerte en el madero, y para el ojo distraído, esto parece una derrota definitiva. El mundo se detiene ante la imagen de la vulnerabilidad absoluta. Dios ha muerto, y el silencio es la única respuesta que queda. A veces, confundimos el final de un capítulo con el final de la historia. Creemos que cuando algo se rompe o se apaga, hemos perdido la batalla. Pero si miramos más de cerca, esta muerte no es un fracaso, es el cumplimiento de una misión movida por el amor más puro. Hay una enseñanza profunda en este sacrificio. Para que la vida florezca, la semilla primero tiene que aceptar su propio fin bajo la tierra. De la misma manera que en nuestra propia existencia, hay estructuras que deben desmoronarse para dejarnos avanzar. Deben morir en nosotros el ego que nos aísla, el rencor que nos envenena y el miedo que nos paraliza. Solo cuando tenemos la valentía de dejar morir esas partes de nuestra identidad que ya no nos sirven, le abrimos espacio a algo mucho más grande para que nazca en su lugar. Porque al final, la muerte no es lo opuesto a la vida, sino una parte necesaria de su transformación. Al morir lo más pequeño, finalmente despertamos a lo eterno. Jesús es bajado de la cruz. El cielo que antes rugía ahora guarda un silencio. El cuerpo de Jesús, despojado ya de vida y de la resistencia física, es descendido con una delicadeza que contrasta con la violencia de las horas antes. No hay prisa en los movimientos, son una profunda reverencia. Sus amigos y su madre lo reciben.
lo sostienen con la fragilidad con la que se cuida lo más sagrado. Es una imagen de quietud absoluta. El guerrero descansa, la batalla ha terminado y el madero queda vacío, dejando solo el rastro de una entrega total. En ese abrazo final, el dolor se transforma en una ternura silenciosa que prepara el terreno para la despedida. A veces nos perdemos tanto en el fragor de nuestras batallas personales, en el esfuerzo de cargar nuestra propia cruz y en el ruido del hacer, que olvidamos la importancia del reposo. Esta escena nos enseña que después de todo gran sacrificio, después de haberlo dado todo, siempre llega el momento de dejarse sostener. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que hay una batalla necesaria en la vulnerabilidad de permitir que manos amigas nos cuiden cuando nuestras fuerzas se han agotado. Procesar el camino no es una pérdida de tiempo, es el acto final del deber cumplido, porque solo en ese reposo, en esa paz que sigue la tormenta, logramos entender que la muerte de una etapa no es el final, sino el espacio necesario para que lo nuevo pueda eventualmente florecer. Al final del día, la verdadera victoria no solo está en haber luchado la batalla, sino en tener a alguien que nos reciba en sus brazos cuando el peso del mundo nos ha dejado sin aliento. Jesús es puesto en el sepulcro. Imagina el eco de una piedra pesada arrastrándose contra el suelo, un sonido seco que marca el fin de una jornada de dolor. Todo se queda en penumbra. El cuerpo de Jesús descansa en el frío de la roca, rodeado por un silencio absoluto que parece devorarlo todo. Los amigos se han ido, las voces se han apagado y lo único que queda es la presencia de lo inevitable. A los ojos cualquiera, este es el punto final, es el triunfo del olvido y el dominio de la noche. El mundo sigue girando fuera, pero dentro de esa cueva, el tiempo parece haberse detenido para siempre. A veces, la vida nos pone frente a muros que parecen infranqueables y nos encierra en sepulcros emocionales donde sentimos que la oscuridad finalmente ha ganado. Pero hay una verdad profunda escondida en este momento. El sepulcro no es una cárcel, es una cuna. Muchas veces confundimos el final de un capítulo con el final de la historia. No entendemos que hay procesos en nuestra existencia que, para florecer, exigen primero el rigor del silencio y la soledad de la sombra. Como la semilla que necesita ser enterrada para romper su propia cáscara, nosotros también necesitamos esos periodos de introspección y espera. Lo que el mundo llama derrota, para aquel que sabe mirar con ojos de la fe, es simplemente la víspera de la luz. No te desesperes en tu propio silencio. Recuerda que lo que parece un entierro a menudo es solo el silencio de una siembra, porque al final la piedra no se puso para dejar a la vida encerrada, sino para que el mundo fuera testigo de cómo la vida es capaz de romperla desde adentro. Después de recorrer estas 14 estaciones, nos damos cuenta de que el Calvario no es un evento atrapado en el polvo de la historia, sino en el mapa de nuestra propia experiencia. Todos hemos sido condenados injustamente por el ruido ajeno, todos hemos sentido el peso de una cruz que no pedimos, y todos, sin excepción, hemos besado el suelo cuando las fuerzas simplemente se agotan. Pero la belleza de este camino no está en la caída, sino en la mirada, en la mano del cirineo que aparece cuando ya no puedes más, en el lienzo de la Verónica que te devuelve la identidad en medio del caos, y en ese silencio de sepulcro que, aunque parece un final, es en realidad la gestación de algo nuevo. No veas tus cicatrices como errores de un destino cruel, míralas como surcos donde la vida decidió sembrar tu resiliencia. Al final del día, morir a lo que nos duele es un único requisito para nacer a lo que nos transforma. Porque recuerda, a veces la vida no te está enterrando, simplemente te está plantando. Y la piedra que hoy parece sellar tu camino es la misma que mañana servirá de testimonio para demostrar que nada, ni siquiera la oscuridad más profunda, puede contener una voluntad que ha decidido florecer. Que tu cruz no sea un límite, sino tu puente. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Si nos puedes ayudar a compartir este video para llegar a más personas, te lo agradecemos mucho. Nosotros somos Ambuena Media Lab y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.